Continuamos con las partes del sistema nervioso central y sus funciones. De tal manera que esta infografía es muy útil para comprender este aspecto del seminario de una manera muy puntual y pedagógica. Veamos las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Bueno, acá está indicado la corteza cerebral. Cubre la superficie del cerebro. Actualmente incluso se habla de la neocórtex, que viene siendo ese suéter que cubre el cerebro, esa capa fina que envuelve el cerebro como un suéter que usted se coloca, esa capa fina, esa última capa fina de tejido cerebral que conforma aproximadamente 1 milímetro de espesor. Ese milímetro, como una especie de suéter que cubre la última parte del tejido cerebral, es la neocórtex, y ahí reside todas las funciones psíquicas superiores, así mismo como se está escuchando. Bien, poco a poco. La corteza cerebral entonces cubre ese neocórtex, la superficie cerebral, ese milímetro, 1 milímetro de espesor. Rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Los procesos neurocognitivos, percepción sensorial, los 5 sentidos y mucho más, porque están los propios receptores que nos dan los sentidos internos. El sentido del movimiento, la kinestesia, el sentido de la presión, ¿ok? La senestesia, el sentido de la postura, en qué postura tenemos el cuerpo, de tal manera que son los sentidos internos. Así que los sentidos externos, mediante el cual captamos el mundo exterior, son 5, pero también están los sentidos internos, los propios los receptores internos que nos dan el sentido de presión sobre nuestro cuerpo, postura de nuestro cuerpo en el espacio y movimiento, la sensación de movimiento. Está también el movimiento voluntario, la planificación de la conducta, subir unas escaleras, bajar unas escaleras, el lenguaje y su articulación a través del nervio hipogloso, que es la lengua, las emociones y su percepción, su comprensión a través de lo que yo llamo insight emocional, la comprensión de las emociones, ese esfuerzo consciente y voluntario para comprender nuestra vida afectiva. Por allí tengo un libro escrito sobre eso. Más adelante hablamos y damos más detalles. Los pensamientos, que es todo el proceso lógico formal de la elaboración de nuestros pensamientos, ocurre en la neocórtex. Estamos hablando sobre las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Y en principio nos ubicamos en el sistema nervioso central, en el cerebro y sus partes. Hablábamos de la neocórtex y sus funciones. Pero también tenemos el cerebelo. Aquí está ubicado, ¿ok? Para que se vea en contexto. El cerebelo es esta parte que está aquí rosadita, pequeña y por debajo del lóbulo occipital, en la parte de atrás, digamos de la nuca. Esta parte de aquí adelante, aquí están los ojos y la nariz, y esta parte sería la nuca, ¿ve? Aquí ven la parte de atrás de la cabeza, el cerebelo, debajo del cerebro, la región occipital. Cerebelo, centro de coordinación de la información motora. Integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Integra y coordina la función motora, el equilibrio y la marcha. Es un centro de integración de la función motora, el cerebelo. Aquí hay otras partes. Hay muchas partes en el cerebro, pero solo las principales. Hablamos del tálamo y núcleos grises. ¿Okay?
por debajo de toda el área del cíngulo y formando parte de esta. La estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral para el control del movimiento y del tono muscular. El hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, temperatura corporal, defensa, la respuesta sexual y también todo lo que es su coordinación. Tenemos acá el hipocampo y el sistema límbico. Señalado acá el hipocampo y el sistema límbico en contexto. Es la sede principal de la memoria, el hipocampo, donde reside la memoria remota, histórica y de almacenamiento neurobioquímico. Es la memoria remota, histórica, se almacena en forma bioquímica. Y el aprendizaje también ocurre allí a través del proceso de memoria. Forma parte del sistema límbico y el principal rector de las emociones es toda el área del cíngulo. Allí actúa entre otras, en el área del cíngulo, actúa entre otras la marihuana cannabisativa, los cannabinoides y cannabidioles actúan allí en el área del cíngulo para controlar la respuesta afectiva. Tenemos el tronco encefálico en azulito claro para distinguirlo y ya pronunciándose hacia la columna vertebral. Controla las funciones vitales, latido cardíaco, respiración a través de los núcleos que coordinan esa respuesta. Recuérdense que usted se queda dormido y sigue respirando porque hay un núcleo neurológico que controla esas funciones, el ritmo del sueño, ¿okay? Que también hay a través de su integración con el ciclo circadiano, la producción de cortisol en la glándula suprarrenal, pero hay un núcleo neurológico que mantiene el reloj biológico del sueño y está ubicado a nivel del tronco encefálico. La vigilia, sueño, ese ritmo. Núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello, etc. ¿Okay? Poco a poco. No nos vamos a cargar de información de entrada, sino poco a poco. Y bajando a la médula espinal, ya hacia la columna vertebral. La médula espinal baja así, hacia la columna. Comunica pues el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, el frío, el calor, un pinchazo, etcétera, un golpe, un traumatismo, a través de los propios sentidos, propioceptores. Lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario.